aguardar la venida de Cristo no solo es estar aguardando, decir que ya viene pronto no significa que esperamos vivir según el llamamiento, es amar su inminente regreso. Hay muchos que esperan por Cristo, viviendo según sus maneras, ansían con Cristo reunirse, sin fijar solo en él su mirada. Si el son de la trompeta ignoran, no será porque el Señor no quiso. He aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Sujetos al Padre sin dudas, es norma de aquellos que esperan en ellos la vida de Cristo. Se eleva en pleno crecimiento, la esposa de Cristo es quien vela, constante amando su venida, mirando a su esposa el amado, contempla su propia belleza, la ve que a pesar de las luchas, en nada perdió su hermosura. Es que ella aceptó prepararse para acompañarle la gloria. Y aquí viene pronto el amado, lo confirma su propia palabra. Ciertamente él ya viene en breve, afirmemos nuestros corazones. Junto a los ríos de Babilonia
hermano, vencerás, nada te detendrá. Caminando con Dios, seguro marcharás. Camino no con Dios, mas no sabemos de él. Solo que lo llevó Dios, porque anduvo con él. Dios te ayuda cuando caes, pues caminas tú con él. Bien tomado de sus brazos, ya no dudes, claro que vas a vencer. Alguna vez fracasó el rey David en su andar, mas pronto se levantó porque andaba con Dios. Y todos dicen de él que fue un hombre singular, conforme al corazón de Dios, tal como puede ser tú. Turbulencias en tu senda, tu abandono buscarán, pero tú, bien tomado del amado, claro que vas a vencer. También Abraham fracasó cuando negó a su mujer. Dijo: mi hermana ella es, porque al egipcio temió. Mas al padre de la fe perfecto llamó Jehová, todo por obedecer y andar delante de él. No hay manera que alguien pueda detenerte mientras vas bien tomado de la mano del amado, claro que vas a vencer. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos, por su gracia alabaremos, cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos, por su gracia alabaremos, cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando él nos venga a buscar.
la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Es más brillante si hay peligro en el camino. No le importa cuánto sufre, si sufre como Dios quiere. Antes de quejarse piensa que en Cristo todo es posible. En Jehová está su esperanza, en el Hijo su victoria. Sufre con amor sus pruebas, no hay temor en su camino. En cada una de sus luchas, Dios le mostrará la salida. En Cristo está su reposo, con él partirá su morada. Su condición de extranjero asume aquí el peregrino, su origen y su destino confirman que está de paso, camina hacia su patria que está en los cielos. En cuerpo de humillación persevera el peregrino, mas el Cristo incorruptible habita en su corazón. ¡Qué tesoro incomparable fortalece al corredor! La salida. En Cristo está su reposo, con él partirá su morada. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, continuamos estudiando la santa palabra de nuestro Dios con la guía del Espíritu Santo. Estamos mirando el campamento de Israel conforme el capítulo número 2 del libro de Números, donde vamos a volver a leer algunos versos. Nos habíamos quedado, hermanos, en la tribu de estábamos en el campamento de Efraín y estábamos mirando
la tribu de Manasés. La tribu de Manasés. Vamos a mirar nuevamente nuestro gráfico donde estamos, siguiendo un poco el campamento. Con ayuda del Señor, donde estamos siguiendo el campamento. Vamos a ver el campamento de Efraín. Acá tenemos prácticamente, podemos observar el centro del campamento de Israel. Ahora vamos a ver el campamento de Efraín. Ya vimos a Efraín y hemos finalizado de ver Manasés. Ahora vamos a ver a Benjamín, donde ya estudiamos que significa hijo de mi diestra. El líder de esta tribu era Abidán. Vamos a leer en el capítulo número 2 de Números. Y vamos a leer en el verso 20. Junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados 32.200, como ya hemos estudiado. Bueno, y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Bueno, como podemos observar en este cuadro, tenemos acá la tribu, tenemos al líder y tenemos el número de contados en esta tribu, ¿sí? Encontramos acá a Abidán, que significa padre del juez o padre del juicio. Y en diferencia con el significado de Dan, que Dan significa juez, bueno, acá aprendemos a mirar a nuestro Padre Celestial, ¿sí? En este campamento aprendemos a mirar a Cristo y aprendemos a mirar a nuestro Padre Celestial, como ya hemos visto, ¿sí? Miramos a Dios, aprendemos a mirar a Dios, pero a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Y al Señor Jesucristo como la gloria de Dios y la potencia de Dios, la cual actúa en nosotros poderosamente. Bueno, acá vemos al Padre del juez. Vamos a leer Isaías capítulo 33, verso 22. Y vamos a leer unos versos que la palabra menciona al Señor como juez, al Señor Jesús como juez. Isaías capítulo 33 y en el verso 22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará, Él mismo nos salvará. El hombre está acostumbrado a ver a un juez como un hombre, como una persona fría, una persona sin sentimientos. Mas nuestro juez, fíjense que esto es lo que estamos aprendiendo día a día a través de su palabra, y mayormente en este libro, y bueno, en todos los libros que estamos estudiando, podemos contemplar, como bien leemos en este estudio del libro del profeta Isaías, que está dando nuestro hermano Fernando, estamos viendo cómo la gracia de nuestro juez, del juez de Israel y del juez de los santos, se presenta para salvar, ¿sí? Se presenta para salvar, no para condenar, ¿sí? Nuestro juez quiere salvar. Este juez tiene el deseo de salvar. Eso es lo que él anhela. Por eso nuestro juez nos da tanta seguridad y tanta fuerza, hermano. Nos da tanta potencia, hermano, en la fe, que nos impulsa a caminar con Dios. Nos impulsa a caminar con Dios. Aprendemos día a día. Mas vemos que el hombre siendo juez quiere condenar. El hombre ocupando un lugar de juez que no le corresponde, él quiere condenar, quiere descalificar. ¿Cuántos hermanos que han alcanzado a comprender algo de la gracia de Dios en verdad hoy en día están intentando descalificar? Pero aprendemos del apóstol Pablo, como ejemplo dice
yo en poco tengo el ser juzgado por ustedes, porque mi juez es el Señor. Y aprendemos que el juez es el Señor. Primero que nada, ¿quién es el que nos califica, nos capacita? Y es el único que tiene los ojos como llama de fuego, para hacernos mirar hasta lo profundo de nuestro corazón y escudriñar todo lo que hay en nosotros. Pero también para corregirnos, porque Él sabe qué es lo que estamos necesitando y cuál es la mejor manera para corregirnos, enderezar nuestros pasos. Y cuando miramos a nuestro Señor, aprendemos que Él es el que nos corrige, y como un Padre bueno, Él busca edificarnos. Él busca edificarnos. Y esto ayuda a nuestro bienestar espiritual, hermano, y a nuestro crecimiento. ¿Sí? Y Él no es un juez que trata como con un frío descuidado y que busque destrucción. Él más bien es un Padre que trata con nosotros y nos castiga, nos corrige, nos disciplina como a hijos. Porque el fin es bueno. El propósito de Dios es nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, hermano. Que seamos formados a la imagen del Señor Jesucristo. Gracias al Padre Celestial. Bueno, en este campamento dice la palabra, vamos a volver al libro de Números capítulo 2. Libro de Números capítulo 2. En este campamento dice la Escritura que en total, en el verso 24, todos los contados en el campamento de Efraín eran 108.100. Y estos eran los terceros. Estos eran los terceros en la marcha. Podemos decir que esta es la tercera fila del campamento, del pueblo. Vamos a mirar un poquitito más en cuanto a poder tener la visión del Padre, del juez, para poder aprender a marchar, hermano, para marchar en este aprendizaje, ¿sí? Cada aprendizaje que estamos teniendo conforme la palabra, tenemos que aprender a marchar o a andar en esa verdad. Andar en esa verdad. El apóstol Juan dijo: me gozo de ver a mis hijos que andan en la verdad, que andan, marchar, caminar, vivir en la verdad, hermano. Necesitamos vivir en la verdad. Vamos a mirar en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 8. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. El Señor, juez justo. Y aprendemos verdaderamente en este campamento, hermanos, que es Dios, oidor, y el que nos hace fructíferos. Dios es el que nos hace olvidar lo que queda atrás y aprendemos a mirar al Señor como nuestra recompensa. Aprendemos a mirar y a poner nuestra vista espiritual en la meta, en la recompensa, en el premio. Y vemos que es el Señor el juez justo. En Él está la potestad de coronarnos, de ponernos y darnos por pura gracia una corona. Pero depende de Él, de su justicia. Depende todo esto de su justicia. El Señor, juez justo, me dará en aquel día.
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este campamento, más que nunca, aprendemos a amar la venida del Señor. Podemos ver también esto como una etapa en nuestra vida, donde las verdades esenciales de la venida de Cristo son establecidas en nosotros y aprendemos a amar la venida del Señor. Aprendemos a mirar a nuestro juez no para alejarnos de él, sino para todo lo contrario, para acercarnos confiadamente. Amamos la corrección, debemos amar la corrección, debemos amar la disciplina de nuestro Señor, porque el fin de la disciplina del Señor es bueno, es justicia, hermanos. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Bueno, ahora avanzamos y vamos al campamento de Dan. Vamos al campamento de Dan. Dice la palabra, vamos a mirar nuevamente en el libro de Números capítulo 2. Dice en el verso 27, junto a él, verso 25, hermano, perdón. Verso 25 dice, la bandera del campamento de Dan estará al norte. Tal como vemos acá en el mapa, hermanos, la bandera de Dan está en el norte. En el norte, y podemos decir en el norte del tabernáculo. En el norte, arriba del tabernáculo. En nuestro gráfico. Dice, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Aiezer, hijo de Amisadai. Aiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 62.700. Nos encontramos ahora en el campamento de Dan, en el campamento del juez. En el campamento del juez. En este campamento, hermanos, aprendemos, hermanos, a juzgarnos a nosotros mismos. Aprendemos que nos establecemos que el Señor es nuestro juez, pero aprendemos a caminar juzgando a nosotros mismos. Aprendemos a examinarnos día a día. Y vemos, hermano, al príncipe de esta tribu, Aiezer, que significa hermano de salud o ayuda. Hermano, la mejor manera de caminar en esta etapa de nuestro andar espiritual es mirando a nuestro hermano de salud, a nuestro hermano de ayuda. ¿Cuánto gozo nos da mirar a Cristo de esta manera? Necesitamos aprender a mirar al Señor Jesús como nuestro hermano mayor. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 11. La carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 11. Y qué esencial es esto, hermano, para la práctica, para nuestra vida práctica. Necesitamos mirar a nuestro Señor Jesucristo como el hermano de salud, el hermano de ayuda. Porque Él tiene algo muy especial en su corazón, mirándonos a nosotros como hermanos. Vamos a mirar en Hebreos 2, verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Qué hermoso pasaje, hermanos, donde aprendemos que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. En lo natural, en esta vida natural, muchas veces, bueno, en este tiempo mayormente, los hermanos en una familia se avergüenzan unos de otros. Se avergüenzan unos de otros, sea cual fuera el motivo, hermano. Es algo normal que un hermano se avergüence del otro, de su otro hermano. Mas en lo espiritual,
Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué hermoso ejemplo para que nosotros podamos seguir las pisadas del Señor Jesús y no avergonzarnos de ningún hermano, de llamar hermano a nadie, no avergonzarse de nadie. Y así, hermano, la gracia va fluyendo de nosotros. La gracia tiene que trabajar en nosotros y tiene que fluir por medio de nosotros. Necesitamos, hermano, esta manera, aprender así. No tener vergüenza de llamar hermano a todos, sin distinción, hermano. Gracias a Dios. Así es la manera del Señor Jesús, y así debe ser también la manera que nosotros debemos conducirnos. Porque así como el Señor es puro, también debemos andar en la pureza del Señor. ¿Sí? Gracias a Dios. Miramos en el gráfico lado izquierdo y podemos encontrar a la tribu de Aser. Bueno, en la tribu de Aser, Aser significa feliz. El príncipe en esta tribu, conforme el libro de Números, capítulo 2, verso 27, encontramos a Pagiel. Dice en el verso 27, junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 41.500. Y hermano, en esta tribu encontramos la etapa del santo que mira a su Señor, juez, y recibe la alegría, la gracia de haber confiado en Él. La gracia de poder confiar en el Señor Jesús y reconocer que todos los acontecimientos en su vida dependen del Señor. Dependen del Señor. Acá aprendemos a mirar a Cristo como nuestro Señor soberano. Como nuestro Señor soberano. Hechos de Dios significa Pagiel. Y acá aprendemos, hermanos, a decir que los pasos del justo son ordenados por el Señor. Hay mucha necesidad, hermano, para que el creyente declare así. Primero que nada, que en el corazón crea. Salmo 37, verso 23. Vamos a leer, hermano. Salmo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué hermoso, hermano, es confiar en el Señor. Qué lindo es confiar en el Señor. Con razón, hermano, esta tribu de Aser feliz tenía como príncipe a Pagiel, porque él reconocía que todos los acontecimientos y los pasos de su vida y de todo Israel eran ordenados por el Señor. Gracias a Dios. El santo que reconoce que todo depende de su Señor y que todo está en las manos de su Señor es feliz. Feliz, feliz. Bienaventurado, bienaventurado, hermano, el hombre que confía en el Señor. Podemos atribuirle este salmo a esta tribu. Bienaventurado es el hombre que confía en el Señor. Gracias a nuestro Dios, hermanos, que podemos confiar. Vamos a mirar en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a mirar en primero de Samuel, capítulo 2, versos 6 al 9. Capítulo 2, versos 6 al 9. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir.
Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza, hermanos. Los santos debemos confiar en nuestro Señor soberano. No confiar en nuestras fuerzas, ninguno, nadie será fuerte por su propia fuerza. Mas nosotros decimos como el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros aprendemos a confiar en el poder del Señor, en la gloria de nuestro Señor, en la potencia de nuestro Señor. Dijo Dios al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así, hermanos, cuando nos declaramos que no hay fuerza en nosotros y que nuestra fuerza depende del Señor, aprendemos a confiar en Él, y cada paso, hermano, aprendemos que depende del Señor, y damos esos pasos de fe. Damos esos pasos de fe, hermano, porque sabemos que Él nos sostiene. Sabemos que Él nos ha levantado, nos ha exaltado del muladar. Dice, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Ese es el propósito, hermano, de Dios con los santos. Él nos ha exaltado del muladar. Nosotros éramos esos menesterosos, hermano, antes de estar en Cristo. Nosotros éramos esos pobres que estábamos en el polvo, pero el Señor, con su resurrección victoriosa, nos levantó. Nos ha levantado. Gracias a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Del Señor depende cada paso, y Él guarda los pies de sus santos. Él guarda nuestros pies, hermanos. Cuando caminamos con el Señor, confiamos y dependemos de Él. Nuestros pasos están en su soberana mano de gracia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la última tribu descrita en el capítulo 2 de Números, que es la de Neftalí. Tenemos la tribu de Neftalí, que significa un luchador. Y este príncipe parece que no está en consonancia con todo este campamento, hermano. Parece que este hombre y su significado no está en consonancia con los demás líderes. Vamos a mirar en el verso 29. Y la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados, 53.400. 53.400. Aira significa hermano del mal. Qué interesante, hermano. Parece que este hombre entonces está fuera de lugar, podemos decir, como se suele decir. Este está fuera de lugar, no corresponde acá. Pero, hermano, vemos que hay necesidad de terminar así. Dios no se puede equivocar, Dios no se equivoca. Si miramos a todo este campamento, hermanos, hemos atravesado estudio de los distintos líderes, sus características, hermano, y la enseñanza para nuestro buen andar, para nuestro buen correr. Recuerde, hermano, que la palabra nos llama a andar en victoria, a mirar a nuestro Señor y correr hacia adelante en santidad, ¿sí? Una vida imitando al Señor Jesús. Y por lo tanto, hermano, la palabra también nos llama a tener cuidado de nosotros mismos. Ninguno de los significados de estos líderes
Y en ningún momento de toda la Escritura le va a incentivar a vivir una vida de fracaso o una vida en pecado. Jamás, hermano. Dios no nos ha llamado para que volvamos a vivir en pecado. Él no nos libró del pecado para que andemos y caminemos otra vez así. Jamás. Bueno, vemos cómo todo este campamento fue circulando y vuelve nuevamente allá arriba. Y terminamos con Aira, hermano del mal. Aira corresponde con Romanos capítulo 7, verso 14 al 23. Hermanos, Aira nos muestra que tenemos que comprender que estamos en este tabernáculo que es nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo, hermano, está la vieja naturaleza. Tenemos que comprender y atender que podríamos decir que somos hermanos del mal. Si nosotros podemos vernos en la vida de Jacob, parece ser que la palabra dice que le recuerda: tú eres hermano de Esaú. ¿Sí? Bueno, acá encontramos dos tipos de la nueva creación en Jacob y tipo de la vieja creación en Esaú. Y Aira nos recuerda que Jacob, esta familia, la familia de Jacob, es hermano de Esaú. Hermano de Esaú. Y nos hace mirar nuestro viejo hombre para poder salir en victoria de allí, para vivir en victoria en este cuerpo terrenal. Vamos a mirar Romanos 7, verso 14 al 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Hermanos, tenemos que comprender que la vieja naturaleza no es otro espíritu que está allí en el creyente. No es que tenemos como 3 o 4, o algunos ponen 5 espíritus dentro del creyente. No, hermano, tenemos una sola nueva creación. Tenemos un solo espíritu que ha resucitado juntamente con Cristo, que ha sido vivificado. Pero vemos acá como Pablo caracteriza a esa vieja naturaleza. Dice: el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cómo califica o clasifica Pablo? Ley. Es como una ley, hermano. Que el mal está en mí. El mal mora, hermano, en nuestro cuerpo terrenal. ¿Sí? La vieja naturaleza está allí. Dice, pero veo en el verso 22, porque según el hombre interior, tenemos un hombre interior, una nueva naturaleza, una nueva creación. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿El pecado dónde está? En mis miembros, dice Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que comprender bien, hermano, esta palabra, esta porción. Hay tanto error, hermano, que lleva al creyente a no poder gozar de toda la herencia que Cristo ganó a nuestro favor.
dice miserable de mí. Muchos santos se quedan con esta porción nada más de declarar miserable de mí. Algunos alcanzan a ver y hacer propio hasta la segunda pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero algunos santos que continúan en fe proclaman como el apóstol Pablo hasta el verso 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos que comprender que la carne sirve a la ley del pecado y jamás puede servir a la ley de Dios. Y que la nueva creación no puede servir, que la nueva creación, hermano, no puede servir a la ley del pecado. Por tanto, hermano, tenemos que dar gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que es evidente la respuesta de la pregunta anterior. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, Jesucristo, nuestro Señor. Él nos libra de este cuerpo de muerte. Él nos libra, hermano, y nos da victoria tras victoria. Nos lleva de victoria en victoria, hermano. Aprendemos día a día por medio de la palabra andar en victoria, y el Señor nos lleva de victoria en victoria. Gracias a Dios. Bueno, hasta acá, hermano, tenemos entonces unas cuantas enseñanzas de nuestra vida práctica. Nuestra vida práctica. Y todo depende del tabernáculo. El tabernáculo ubicado en el centro del campamento de Israel. Todo depende del centro, hermano. Bueno, ahora, hermanos, tenemos que seguir mirando. Allí en el capítulo 2 dice: todos los contados, en el verso 31, hermano, todos los contados en el campamento de Dan, 157.600, irán los últimos tras sus banderas. Estos eran los últimos en la marcha. Recuerde que esto es la visión conforme al capítulo número 2. A medida que vamos avanzando en cada capítulo, hermano, vamos a ir obteniendo mayor información y vamos a ser completados en la manera de marchar, ¿sí? En la manera de acampar y en la manera de marchar vamos a ir aprendiendo y vamos a ir creciendo, vamos a ir siendo limpiados, hermano, porque hasta ahora el capítulo 1 y el capítulo 2 es una manera generalizada, hermano, ¿sí? Y de a poco vamos a ir viendo lo específico en cada tribu, en cada campamento y en cada labor espiritual que Dios nos habla en este libro de Números, hasta llegar a la completa victoria, Bueno, vamos a mirar un último gráfico, hermano, para tratar de poder entender un poco cómo era el orden de marchar, del pueblo de Israel. Bueno, acá en este gráfico, hermano, podemos observar un poco. Bueno, acá vemos un gráfico de la marcha de los campamentos. Vemos a Israel completo, ¿sí? Bueno, acá, en el primer lugar, vamos a mirar nuestro gráfico que avanzamos de derecha a izquierda, ¿sí? Abajo encontramos una flecha que nos lleva de la derecha hacia la izquierda. Bueno, en este caso, primero, como nos hemos visto en este capítulo 2 del libro de Números, encontramos al campamento de Judá. Él es el primer campamento en marchar, Judá significa alabanza y él estaba ubicado al este. Y habíamos dicho que el campamento de Judá nos habla del libro de Mateo, donde Mateo nos muestra a Cristo como un rey. Bueno, avanzaba primero Judá.
Necesitamos, hermanos, ver a Cristo como nuestro Rey amado, como nuestro amado Señor. Necesitamos comprender, hermano, la visión del reino, la visión del reino de nuestro Señor Jesucristo, y poder correr tras la meta de reinar con Cristo, la meta de reinar con Cristo, ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, el segundo campamento que encontramos es al de Rubén. Rubén significa he aquí un hijo, y estaba ubicado al sur del campamento. Al sur del campamento. Este campamento nos habla del Evangelio de Lucas. Nos habla del Evangelio de Lucas. Necesitamos ver a nuestro Señor como la ofrenda, el sacrificio perfecto, como el hombre perfecto, el único hombre que pudo ser olor grato a nuestro Dios. Olor grato a nuestro Dios. En tercer lugar encontramos al campamento de Efraín. Efraín significa fructífero, el que es fructífero, muy fructífero, y está ubicado en el oeste. Está ubicado en el oeste del campamento. Y este campamento nos habla del Evangelio de Marcos. Nos habla del Evangelio de Marcos. Y nos muestra a nuestro Señor Jesús como un siervo. Allí vemos a nuestro Señor Jesús como un siervo, como quien vino como un siervo para morir en la cruz del Calvario. Se hizo pecado por nosotros y fue desechado entre los hombres. Y en último lugar encontramos a Adán. Encontramos a Adán, el que juzga, el juez. Estaba ubicado en el norte del campamento. Y este nos habla del Evangelio de Juan. Nos habla del Evangelio de Juan. Vemos, hermano, en Juan la vida divina de nuestro Señor Jesucristo. La vida divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero también allí, hermanos, vemos que la palabra de nuestro Señor nos juzga. La palabra de nuestro Señor nos juzga. Los campamentos de la tribu de Israel empiezan marchando en orden, hermano, como vimos, primero con Judá, luego Rubén, Efraín, y termina con el campamento de Dan. Y Jesús en su primera venida vino como el rey de los judíos, que fue desechado por su pueblo, que siendo Dios se hizo hombre y tuvo que padecer como un siervo para morir en la cruz, ofreciéndose a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y volverá gloriosamente para juzgar al mundo. Para juzgar al mundo. Acá vemos todos los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Todos los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosa es la palabra, hermano, cuando Dios nos hace comprender lo precioso de su palabra, hermano. Su palabra que es viva y eficaz. Su palabra viva y eficaz. Vamos a leer para finalizar estas meditaciones en Hebreos capítulo 9, verso 27 y verso 28. Vamos a leer desde el verso 26. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias a Dios, hermano, que nos enseña a caminar en fe, nos enseña a caminar con Dios. Aprendemos a caminar con nuestro Señor, hermano, a andar en victoria. Bueno, hasta acá, hermano, terminamos entonces el libro de Números, en el capítulo 2, y con ayuda de nuestro Señor vamos a continuar luego en el capítulo número 3 de este libro tan precioso. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a terminar escuchando una alabanza, ¿no? Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió, con su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero gloria, oh que excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó, pena y muerte sufrió, mas con poder resucitó. Al Cordero gloria, oh que excelsa historia. Él nos salva por su amor, dad al Cordero gloria. Al Cordero gloria, oh que excelsa historia.